Bueno, ya está con nosotros la doctora Indiana, que hoy venció el tráfico para estar aquí con nosotros en el De Eso Se Trata. Indiana, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días. Pues efectivamente Sí, no, corriendo. yo lo sé que son grandes batallas en las mañanas contra el tráfico, ¿eh? Pero bueno, Sí, sobre todo porque como todo el mundo se aloca, hay más accidentes que de costumbre, ¿verdad? así es, y más autos y más de todo, como siempre lo hemos platicado, pero qué bueno que estás aquí. En esta maravilla, porque realmente ha Sí, sí, sido una sí. maravilla la FENALI, y te decía que el diseño es realmente muy bonito. De Eduardo Picasso, que le mandamos un gran saludo, compañero diseñador, que bueno, pues cada año prácticamente hace la imagen de la Feria Nacional del Libro y bueno, pues muchas Muchas felicidades. felicidades, pues está muy padre, la verdad. Oye, pues a ver, cuéntanos cómo se enferman los hombres, las mujeres, cuéntanos por favor, Indiana. Bueno, a lo largo de todo este mes, a propósito del 8M, hemos estado revisando cuál es el exceso de enfermedad particular de las mujeres en relación a los hombres, pero ahora lo que quisiera, porque pues es un tema extensísimo, ¿verdad? Es hacer como un redondeo de cómo esta situación se presenta, porque vemos desde la primera infancia cómo hay un exceso de mortalidad en los hombres en relación a las mujeres, del sexo masculino. O sea, aquí tenemos que hablar de las diferencias, por un lado sexuales y por el otro lado genéricas. Claro. Entonces vemos que desde que empieza la primera infancia hay un exceso de mortalidad en los hombres. Esto mismo se ve expresado después de los 65 años. En todo el mundo la tasa de mortalidad, la esperanza de vida se modifica entre hombres y mujeres y es un aproximado de 6, 7 años en todo el mundo en donde hay más sobrevida de parte de las mujeres que de los hombres. Pero vemos que hay situaciones que tienen que ver con esta parte del sexo asignado y que tienen que ver con problemas de índole cerebral, cardíaco, pulmonar incluso, ¿no? Y vemos cómo hay diferencias también en el tipo de cáncer que puede llegar a presentarse Claro. y cómo este tiene diferencias que son importantes a lo largo de la vida. En términos de las situaciones de tipo psicológico, vemos que hay más bulimia, hay más anorexia y hay más depresión de parte de las mujeres. Sí. Esto pues tiene que ver no con una cuestión biológica, sino con las actividades a las que las mujeres nos hemos ido sumando, sobre todo desde la segunda parte del siglo XX, en donde existen una serie de elementos que son muy importantes, como el exceso de enfermedad, de enfermedad de actividades, en donde existe una doble carga frente a lo que hace al trabajo remunerado, más las responsabilidades domésticas que siguen estando presentes. Oye, En antes de donde, que avances, te sí, quisiera platicar, hace un par de semanas, Hugo Osorio, el mago de Gobierno Fácil, trajo este tema, ¿no? Y con datos del INEGI estuvimos observando el trabajo no remunerado, ¿no? En este caso, el trabajo doméstico. más Más productivas. productivas del país. Estamos hablando que sería la segunda o tercera, digamos, industria o posibilidad de crecimiento económico. Eso es algo tremendo, Indiana, ¿no? Y eso es Claro. algo que hay que subrayarlo, ¿no? Claro, hay que subrayarlo, pero además la traducción de todo esto en términos de enfermedad también es importante, ¿no? Claro, Entonces, de seguridad social en general, ¿no? claro, claro. Y vemos cómo hay diferencias que son pequeñas, pero que son muy importantes. Por ejemplo, entre un hombre y una mujer casado, el estar casado siempre confiere un factor de protección frente a las enfermedades, porque finalmente establece mecanismos de contención, de detección de enfermedades de forma temprana y demás. Pero en la soltería, estos procesos de depresión afectan más a los hombres que a las mujeres. Claro. Las manifestaciones de las enfermedades son distintas. Las mujeres tenemos mucho más capacidad de hablar de lo que nos pasa, ¿no?
y con las amigas se comparten las enfermedades, los hombres ocultan las enfermedades y prefieren no hablar de todo eso. Entonces es de mujeres el estar exponiendo qué es lo que se tiene. Y esto en lo que se traduce finalmente es en que a la hora de buscar la consulta médica hay mucho más información, es mucho más explícito las manifestaciones, los signos, los síntomas que se presentan que lo que los hombres quieren presentar, porque hay que ocultar, hay que estar bien, hay que este deber ser siempre prevalece sobre sus distintas enfermedades. Sí. Entonces, vemos así que hay enfermedades como la migraña que afecta mucho más a mujeres que a hombres. ¿Sí? Vemos que en el caso de la COVID, por ejemplo, hubo mucho más mortalidad de parte de hombres que de mujeres, pero la COVID larga sigue afectando hasta este momento a muchas de las mujeres. Muchos de los problemas de respuestas pulmonares en donde se presentaron fibrosis han afectado más a mujeres que a hombres. Claro. Y esto pues es un dato que es importante porque quiere decir que el abordaje que desde la medicina tiene que hacerse, pues tiene que ser totalmente diferente. Tiene que ser diferente. El tipo de cáncer que se está presentando es diferente. Y entonces, sí, claro, tenemos enfermedades que hablamos como enfermedades propias de la mujer, por supuesto. Pero eso es otra cosa, el problema, ¿no? de órganos reproductores, claro, es una cosa. Es evidente que pues, la próstata va a afectar más a los hombres, pero si nos quedamos solo con la próstata, producto de las campañas que se han hecho, pero también de esta forma de comunicación más directa de parte de las mujeres, hay mucho más búsqueda del cáncer de mama y mucho más búsqueda del cáncer cervicuterino, y los hombres siguen sin ir al urólogo para hacerse los exámenes tempranamente el cáncer de próstata. Inclusive hasta a nivel campañas, ¿no? Digamos, las campañas de comunicación, digamos, de prevención, son mucho más fuertes, podríamos decirle, ¿no? Copiosas en los medios que de la próstata, por ejemplo, ¿no? Claro, y entonces la cantidad en la que esto está afectando varía totalmente, pero tenemos otras situaciones como las enfermedades cardiovasculares. Entonces, era durante mucho tiempo consideradas las enfermedades cardiovasculares, los infartos, como un problema masculino. Sin embargo, distintos estudios en los últimos años han evidenciado cómo esto no solo no es así, sino que mata más a las mujeres. A ver, ¿sí? eso Entonces, esto es un dato que es muy importante porque no es solo un producto de la comida, de las actividades sedentarias que se tengan o no, sino que fisiológicamente la respuesta que puede establecerse también es diferente. Y hay, por ejemplo, un estudio publicado en España la semana pasada en donde hablan que hay un exceso de mortalidad del 70%, que es altísimo, de las mujeres frente a los hombres en relación a la misma enfermedad cardiovascular. Entonces, quiere decir que primero, que los patrones han venido modificándose. Segundo, que lo que considerábamos antes de que había menos esperanza de vida de parte de los hombres porque habían más accidentes, porque habían más muertes violentas, en este momento también se ha ido modificando porque la incorporación a la vida productiva finalmente hace que los riesgos que se presenten sean similares y por lo tanto esta parte ya no genérica sino biológica es la que hace que se establezcan las diferencias entre hombres y mujeres. Y esto, creo yo, es muy importante porque tienen que ser tomadas específicamente. En este momento hay más hospitalización de mujeres que de hombres. Pero los estudios clínicos siguen incorporando fundamentalmente hombres para la aprobación de los medicamentos, por ejemplo. Eso ya lo habías tocado. Ya lo había señalado, y a pesar de todas estas diferencias que se están estableciendo, no se establecen parámetros de investigación que específicamente midan lo que está sucediendo con uno y con otros. Y por eso creo yo que es muy importante traer a colación el tema, que se considere que los sistemas de salud partan de estas diferencias
diferencias para que el abordaje sea mucho más preciso. Híjole, a veces se me hace incomprensible eso, ¿no? Es decir, que el abordaje sea desde la perspectiva masculina en cosas tan importantes como es las medicinas, ¿no? O los tratamientos. Sin embargo, pues ahí está digamos, un ejemplo de cómo hay una desigualdad tremenda, ¿no? Sí, y fíjate que toda esa desigualdad tiene manifestaciones que no conocemos, por ejemplo, el suicidio. Hay 6 veces más intentos de suicidio de parte de las mujeres que de los hombres, pero hay 4 veces más suicidios consumados de parte de los hombres que de las mujeres. O sea, es mucho más efectivo finalmente. Y además, y tiene que ver con esta parte que tú platicaste, ¿no? Son distintas manifestaciones de los síntomas emocionales, físicos, de lo que está sucediendo en cada una de las personas. En cada una de las personas, en donde finalmente toda esta asignación genérica, por eso es que es muy importante. Claro. Y tiene que privar todo lo que se haga, porque tú decías, es increíble que se siga viendo así, pero lo cierto es que sin caer en cosas que ya se han dicho del sistema patriarcal, finalmente es un sistema patriarcal. Claro. Y entonces la mirada masculina es la que priva y cruza todo lo que se hace en términos de políticas públicas, del abordaje específico de, en este caso, la salud. Wow. Pues qué tema, ¿eh? Está tremendo. Y a ver si nos puedes compartir este estudio que leíste ¿Sí? La semana pasada. Sí. Importante, a lo mejor nuestros amigos del grupo del De Eso Se Trata ahí en el WhatsApp lo quieran leer y es importante que tengamos esos datos. Pues en el WhatsApp se lo subo en un momentito para que puedan leerlo, porque sí creo que es una responsabilidad colectiva el que este tipo de cosas no solo se conozcan, sino que se modifiquen. Claro. Bueno, y aprovechando este momento, ya saben, si se quieren inscribir al grupo del De Eso Se Trata, solamente escríbanos en el 22 25 54 6163, lo sumamos al grupo y tendrá estos contenidos como los que comparte la doctora Indiana, pues con toda la audiencia. Gracias por venir, Indiana. Bueno, muchas gracias y felicidades. Bien por vencer al tráfico el día de hoy y estar aquí en el programa.